Nuevamente con ustedes, soy Omar Pavón Monroy, emitiendo desde Bogotá, Colombia, para toda Latinoamérica y el mundo hispanoparlante, en especial para aquellos profesionales que han emigrado a otras latitudes y desean aprender de una manera práctica, sencilla, pausada, con mucha pedagogía y sin suponer ningún conocimiento previo. Este es el canal de archicadenlinea.com, el primer portal desde el año 2009. Búsquenos en nuestras redes como @archicadenlinea y en nuestro canal de YouTube como @archicadenlinea oficial, en donde encontrará más información sobre nuestros cursos básico, intermedio y avanzado de Archicad. Mis agradecimientos por su visita a nuestra página y por permitirnos compartir con ustedes este espacio de capacitación y difusión de la plataforma de Archicad. Si usted llegó hasta acá a través de un short del canal de YouTube, puede pulsar el enlace que dice creado a partir de @archicadenlinea para acceder al contenido completo de este video. En esta ocasión nos referiremos a la lección 27.04, los esquemas interactivos, en combinación con la herramienta de gestión de atributos y la nueva herramienta de gestión y creación de expresiones matemáticas para cuantificar por peso las estructuras metálicas. Hay un tema muy recurrente en la medición y cuantificación de elementos de estructura metálica que tiene que ver con el peso de los elementos, porque los técnicos en instalaciones y los soldadores normalmente cotizan su mano de obra basados en el peso total de la estructura. Eso nos hace pensar que necesitamos incluir dentro de nuestros esquemas, con destino al presupuesto, un elemento o una forma de medir el peso total de esto. Pueden ser columnas, pueden ser vigas, elementos metálicos. Lo digo porque son los concretos no se miden por peso, se miden por volumen, pero las estructuras metálicas sí se miden de manera acostumbrada por el peso de los materiales que se van a instalar. Desde ese punto de vista, vamos a regresar a nuestro esquema de las vigas metálicas. Aquí tengo ya, la lista ya los hemos unificado porque en nuestro ejemplo pues es más fácil hacerlo antes de que hagamos una identificación parcial de cada uno de los elementos horizontales y verticales. Entonces revisemos, tenemos el piso de origen, la identificación, la longitud izquierda, la altura del elemento y el ancho. En este caso hemos variado el ancho a 10 centímetros porque el elemento que estamos usando, que era 15×8, no existe comercialmente en el mercado. Por esa razón, trabajaremos ahora en la terraza y en la placa con unos elementos horizontales, o sea, vigas de 15×10. Muy bien. Regresemos al esquema y tenemos acá todo normalizado a 15×10. Perfecto. Para continuar con nuestro trabajo, tenemos ahora que acudir a las características que tienen los productores de los elementos que vamos a estudiar y vamos a incluir acá uno de ellos para tenerlos en la planta. Vamos a abrir aquí un elemento y aquí tenemos las características de las tuberías estructurales cuadradas que usamos para las columnas y en particular también otro elemento que son las vigas. Aquí están, o sea, tubería estructural rectangular. Entonces ya tenemos una referencia de dónde partir para colocar los datos técnicos de las vigas en este caso y de las columnas también. ¿Cuál es la viga que vamos a usar? Pues será una viga de 15×10, aquí está, de calibre 4 milímetros, o sea es como un calibre 12, de 6 metros de longitud, que pesa un total de 90.54 kilos por cada 6 metros. Ese dato es muy importante tenerlo en cuenta. Vamos a seleccionar las vigas y vamos a incluir ese dato en algún lado para tenerlo presente. ¿En dónde puede ser? Aquí en la clasificación y propiedades debemos buscar
un elemento que me permita colocar esa característica y resulta que no está. Están las propiedades IFC, la clasificación. En el tema de la construcción está todo, la tecnología, la clase de la superficie. En el tema de las clasificaciones generales está todo menos el peso. Eso significa que debo acudir a un conocimiento que ya teníamos previamente impartido en el curso avanzado y es el tema de las expresiones. Miremos de qué se trata. Vamos a ir a opciones, administración de propiedades o el administrador de propiedades. Y dentro de las clasificaciones generales, puede ser aquí, vamos a generar uno nuevo. Esta será una propiedad nueva que se llame peso unitario. ¿De acuerdo? Ahí está. Y vamos a generar otro que se llame peso total. Y empezaremos a definir la parametrización de cada uno de estos elementos que acabamos de incluir dentro de las clasificaciones generales. Primero que todo, el peso unitario, el tipo de valor, el tipo de dato es un número, ¿verdad? Y ese número será el peso que nos da la tabla. Vamos a tomar una calculadora y vamos a hacer la siguiente operación. Atención. La viga de 10, de 15 por 10 o 150 por 100, de calibre 4 milímetros, que es la que estructuralmente definió el ingeniero estructural, tiene una longitud de 6 metros y pesa 90.54 según dijimos. Esto quiere decir que 90.54 dividido para 6 nos da un peso unitario por metro de 15,09. Así que este será el valor que vamos a incluir aquí. 15,09. Un valor. Muy bien. Confirmamos con OK. Vamos a trabajar ahora con el otro concepto que es el peso total. Este peso total podemos ponerle una descripción: longitud por peso unitario. Esto es como para saber de qué se trata, ¿no? Más adelante, o alguien que quiera interpretarlo. Vamos a definir el valor. Este tipo de dato será de tipo longitud. ¿Por qué? Porque en ArchiCAD la longitud y el peso son una medida métrica que está dentro de las propiedades. No existe un dato que diga peso. Así que usaremos el dato que dice longitud. Perfecto. Y vamos ahora a hacer una expresión. Recuerden que eso estaba en una clase anterior, así que no me voy a detener mucho, sino que la voy a generar de una vez. Vamos a buscar dentro de los parámetros algo que diga peso. Y ese peso es este. Vamos a añadirlo. Hay una alerta que dice que la expresión contiene un error. ¿Por qué? Porque no la hemos terminado. Así de sencillo. Un espacio y vamos a los operadores a seleccionar multiplicar, ¿verdad? Lo multiplicaremos ¿por qué? Por la longitud izquierda, habíamos hablado. Aquí está. Longitud derecha o longitud izquierda. Estamos usando la longitud izquierda, así que añadimos la longitud izquierda. Fíjate, no hay ningún alerta. Eso quiere decir que la expresión es correcta. Perfecto. Entonces quedó definido que hay una propiedad que se llama peso unitario y una propiedad que se llama peso total, y ese peso total está definido por una expresión. Vamos a seleccionar, confirmemos primero con OK y seleccionemos una cualquiera, esta. ¿Para qué? Para poder probar la eficiencia de eso que acabamos de hacer. Seleccionamos una cualquiera, selecciono la expresión y pulso el botón evaluar. Entonces la evaluación me dice: la propiedad no está disponible para esta clasificación. De acuerdo, no la hemos definido como clasificación. Así que regreso a mis opciones y ahora entro al administrador de clasificaciones y busco dentro de las clasificaciones, ya estaba, dentro de los elementos, la viga.
Aquí tenemos las posibilidades o las propiedades disponibles. Todas, ninguna. Todas, pues están todas las propiedades disponibles. Aquí no va a estar esta. Así que será el tema personalizado. Vamos a editar y vamos a seleccionar acá una propiedad que se llame, en clasificaciones generales, uno que se llama peso unitario y otro que se llama peso total. Es decir, estaban definidos como un atributo, como una propiedad, pero no estaban dentro de las clasificaciones generales. Esa es la razón. Confirmo con OK y con OK. Aquí está seleccionada una viga cualquiera. Vamos a evaluar si efectivamente está funcionando esa expresión. Evaluar. Entonces fíjate, la expresión 1 ya no tiene problemas. ¿Qué dice esta expresión? El peso unitario por la longitud izquierda me da 130.65. Cuando este cuadro de evaluación aparece en negrilla sin ninguna alerta, es porque nos va a funcionar. Confirmamos con un OK. Y ahora regresemos a nuestro esquema. Ya lo definimos allá, ya sabemos qué va a pasar, ahora nos falta es editarlo. En las definiciones, entonces vamos a buscar acá un campo que se llame peso. Aquí está, peso unitario. Y lo añado. Y de una vez el peso total, que están en las clasificaciones que acabamos de definir. Perfecto. Confirmemos con OK. Y ahora tenemos las columnas de peso unitario y peso total disponibles para cálculo. Vamos a hacer una pequeña confirmación acá, con una que sea larga, por ejemplo esta de 8.66. 8.66 por 15.09 nos da 130.67, aquí dice 65. En algunas ocasiones van a aparecer números diferentes, estos son por las aproximaciones, no se preocupen. Verifiquemos esta, 9.24 por 15.09 nos va a dar 139.43, bueno, aquí está en 49, muy aproximado porque Archicad trabaja con todos los decimales. Bien, ¿qué nos falta? Pues sumar. Entonces vamos de nuevo al esquema y vamos a sumar el peso total. El peso unitario no nos dice nada, el peso total. Entonces vamos a agrupar por la identificación del elemento, por la longitud izquierda y por el peso total. Y ya está, fíjate. Quiere decir que en el piso 1 vamos a tener 2216 y en la terraza 1932, un total de 4149 kilos de viga metálica. En este caso, independientemente de que la viga se llame lo mismo, no se pueden agrupar, incluso teniendo activado el botón de combinar ítems, porque las longitudes son diferentes. Eso quiere decir que ahora sí podemos hacer una identificación una por una para, digamos, tener claridad en el plano de construcción, y eso lo podemos hacer aquí. Entonces esta puede ser la viga 01, esta puede ser la viga 02, esta puede ser la viga 03 y así sucesivamente, ¿verdad? Directamente desde aquí, desde el cuadro, puedo clasificarlas. ¿Cuál será el resultado? Tendríamos que hacerlas todas. Bueno, voy a suspender y a tomarme el tiempo de hacerlas todas para ubicarlas. Ya están clasificadas e independizadas todas. Miremos el resultado en la planta, que es la razón de ser esta clasificación, ¿no? Entonces fíjate, ya las etiquetas automáticas de las vigas que estaban identificadas pues están mostrando exactamente el nombre de la viga. Esta es la 16, esta será la 19 y así sucesivamente. Mira. Entonces la etiqueta automática me da un flujo de trabajo optimizado porque me permite hacer rápidamente una clasificación y conversión a elementos que puedan ser puestos y colocados en un plano rápidamente, fíjate. ¿Listo? ¿Cuál falta? De pronto esta y esta. Ya está. Entonces tenemos identificado en el esquema, tenemos identificado en la vista 3D y tenemos identificado en el plano.
Bueno, las cantidades no han cambiado, listo. De igual manera se puede hacer para las columnas. Veamos a ver, vamos aquí a los esquemas y en definiciones de esquemas vamos a solicitar que nos muestre el programa el esquema de las columnas metálicas, que ya lo habíamos hecho más. Entonces en este caso sí, al combinar los ítems y ya tenemos el dato completo, mira, significa en este caso como las columnas se llaman igual y miden igual, entonces sí se pueden combinar utilizando el cuadro de selección de combinar ítems. Entonces estamos en el mismo punto, la cantidad y la altura. ¿Qué sigue? Bueno, vamos a entrar a las definiciones de esquema y dentro de las definiciones vamos a buscar un campo que se llame peso. Entonces peso unitario lo añado y peso total y lo añado. No hemos colocado datos, así que lo único que vamos a ver es que se agregan las dos columnas, ¿verdad? Regresamos al piso 2 y ahora nos valemos de la información técnica de esa columna. ¿Cuál vamos a usar? Una columna de 10 por 10 con espesor de 4 milímetros, o sea, calibre 12, de longitud 6 metros, cuyo peso unitario o teórico es 71.7. Volvemos a la calculadora. 71.7 dividido para 6 me da 11.95 kilos por metro lineal. Regreso a las columnas, las seleccionamos todas y dentro de las clasificación y propiedades vamos a incluir ese dato. Debería estar aquí clasificaciones generales, sin embargo no está. ¿Por qué no está? Porque al igual que en las vigas, debemos incluir dentro de las clasificaciones generales, ahora de las columnas, esos dos datos nuevos. Entonces cancelo, regresamos a opciones, administrador de clasificaciones. Ahora debemos buscar, ya hicimos el tema con las vigas, ahora vamos a buscar un elemento de construcción que se llame pilar o columna. Y dentro de estos elementos pilares vamos a editar uno personalizado dentro de las clasificaciones generales que se llama peso unitario y peso total. Confirmo con OK y ahora sí estoy seguro que cuando entremos a la clasificación de las columnas, dentro de las clasificaciones y propiedades, tenemos ahora sí aquí el peso unitario y el peso total, que es una expresión. Tenía el peso unitario definido, regresemos y lo verificamos. Ya hemos dicho que son en la columna cuadrada de 10, calibre 12, 4 milímetros, 71.7 dividido para 6 y da 11.95, correcto. Entonces, el dato sí ya lo habíamos incluido, pero no estaba habilitado para su cómputo. Muy bien, ya está. Ahora voy a la terraza, nuevamente las columnas, y en clasificaciones generales ya está disponible el peso unitario y el peso total. Muy bien, regresamos al esquema y efectivamente tenemos ahora el peso unitario, pero nos falta calcular el peso total. ¿Sí? Vamos a mirar cuál es el peso total, que es una expresión, ¿recuerdan? Administrador de propiedades y el peso total hay que cambiarlo, mira, porque la expresión ya no es la misma. Entonces en este caso será el peso unitario, vamos a editar acá, ya no es por la longitud izquierda, porque la longitud izquierda pertenece a las vigas, no a las columnas, sino que será una propiedad que se llama altura, y si quiere la buscamos dentro de las columnas. Aquí
altura máxima del pilar. Añado, confirmo con OK, ya no tiene el signo de alerta, significa que está funcionando, confirmo con OK. Y ahora tengo ya efectivamente en la columna del peso total, si quieren ser más específicos, por kilogramos, y el peso unitario será kilogramos por metro lineal. Hagamos un cálculo de comprobación. 3.51 la medida de la columna por 11.95 nos da 41.94. ¿Viste? ¿Qué falta? Sumar. Entonces el peso total lo vamos a sumar. Y de esta manera tenemos 1006 kilos el total. Y aquí tenemos 744 kilos. ¿Por qué? Porque son en primer piso 84.24 por 11.95 me da 1006.67. Bueno, está aproximado. Y aquí 62.25 por 11.95 nos da 743.88, 744. En total 146.49 por 11.95, que es el peso unitario, nos da 1750.5555, o sea 56. El dato es exacto. Entonces, en resumen, hemos aprendido en esta lección no solamente a cuantificar vigas y columnas desde el punto de vista geométrico, ancho, largo y sección, sino que ahora tenemos la herramienta para medir el peso de esa estructura con fines de presupuesto, fines financieros. Igual para cotizar, pues la mano de obra que normalmente los instaladores y soldadores de estructura metálica hacen sus cotizaciones basados en el peso total de la estructura. Hasta aquí nuestra charla del día de hoy y nuestros agradecimientos a los patrocinadores en Patreon que hacen posible continuar nuestra labor de difusión y capacitación. Igualmente, si este contenido ha sido de su agrado y considera que le es útil para su formación profesional, pues no dude en retribuirnos con un like, suscribiéndose al canal y activando la campanilla de las notificaciones. Copyright del año 2009, todos los derechos reservados. Continúe su formación con nuestros cursos básico, intermedio y avanzado en archicadenlinea.com. ¡Feliz día!